Minutos antes me llamaron para amenazarme y decirme, así que te gusta denunciar, ahora te vamos a matar, a ver si puedes denunciar eso. Y tú estuviste en ese momento, claro, tú fuiste testigo. He sido blanco de 5 denuncias penales en diversas fiscalías, ellos mismos. Yo sindico directamente a Rafael Vela Barba y a José Domingo Pérez y a sus amigos de las ONGs, con los que ellos se juntan permanentemente. ¿Y hablamos de qué? ¿De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? IDL, Reporteros, IDL Radio, que no son medios de comunicación porque son parte integrante de una asociación civil, eso no es un medio de comunicación. Betel es un medio de comunicación. Si me pasa algo, a mí, a mis hijos o a mi familia en general, si hay un accidente de tránsito, si una caja fuerte cae de un edificio sobre alguien, algún integrante de mi familia, si por casualidad los asaltan, o si una bala perdida llega a impactarme de alguna manera, yo responsabilizo de cualquiera de estos hechos y sus formas análogas a Rafael Vela Barba, a José Domingo Pérez y a los miembros del IDL, que son los que permanentemente los acompañan en cada una de las acciones de estos personajes. Mi primer invitado es uno de estos señores que ha tenido siempre una opinión disidente respecto al trabajo que han tenido, no contra la persona, sino al trabajo, a la labor que ha venido desempeñando tanto en la Fiscalía, el señor José Domingo Pérez, fiscal, y el señor Rafael Vela Barba. Es en ese sentido que presento a mi primer invitado de esta mañana. Él es el señor Luis Pacheco Mandujano, abogado penalista. Doctor, muy buenos días, Dios lo bendiga. Muy buenos días, Juan Diego. Encantado de estar en el programa. Habíamos estado mencionando que nos gusta siempre mostrar la otra cara de la moneda y si bien es cierto, hemos escuchado por casi 8 años, doctor, una narrativa en la que se ha levantado una figura bastante loable desde diferentes sectores, no desde aquí, pero sí desde otros sectores, hacia el señor José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Y usted ha sido uno de ellos, muy puntual siempre, muy preciso, muy sustentado, muy argumentado. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezan a aparecer denuncias anónimas? Y tengo entendido que usted ha sido señalado con alguna denuncia anónima por casos particulares. Cuéntenos, ¿de qué trata este caso específico? A ver, vamos por lo esencial, para no caer en el juego caviar en el que, sin darnos cuenta, a veces participamos, ¿verdad? Se habla de una narrativa contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Particularmente yo no he hecho ninguna narrativa. ¿Qué cosa es una narrativa? Es una palabra que se ha puesto de moda, que la han puesto de moda los caviares hace varios años atrás, pero narrativa en la estricta dimensión semántica de la palabra significa un cuento. Eso es una narrativa, un cuento, ¿ya? Entonces, si tú dices que yo he tenido una narrativa sobre estos fiscales, lo que estás diciendo en otras palabras, probablemente sin darte cuenta, es que yo he contado un cuento. Y entonces yo tendría que cuestionar aquí qué cuento he contado sobre estos señores, cuando es exactamente todo lo contrario. Ellos le contaron un cuento mal elaborado además, que se fue ajustando permanentemente a lo largo de estos últimos 8 años y se lo contaron a todos los peruanos y terminaron metiéndoles el dedo en la boca como si fueran unos tontos, como si fuéramos unos tontos. Yo, por supuesto, no me siento dentro del grupo de los tontos. Por eso es que precisamente con la lógica como principal herramienta de trabajo intelectual y con el uso de la ley como principal arma de trabajo profesional, es que he dicho lo que he dicho sobre el trabajo de estos señores. Y eso ya es conocido. Pero particularmente, en cuanto a la pregunta que tú me haces, sucede que en efecto el año pasado, en el mes de diciembre, mi colega Luis Francia y yo interpusimos una denuncia penal contra Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalías de lavado de activos y lavallato, José Domingo Pérez, el fiscal ejecutor provincial, su adjunta Diana Canchihuamán y los procuradores Silvana Carrión
y Jorge Ramírez por organización criminal y otros delitos más. ¿En función de qué? Lo que pasa es que todas estas personas montaron todo un despliegue legal administrativo que terminó sirviendo a Odebrecht para que en uno de varios casos donde se le investigaba en las fiscalías especializadas en delitos tributarios y donde estaban a punto de iniciarle investigación preparatoria a Odebrecht por una deuda de poco más de 1.000 millones de soles, al final terminaron quitándole la competencia a esa fiscalía, que la tenía un fiscal de nombre Eloy Vizcarra, se la trasladaron a José Domingo Pérez, y eso fue por orden de Zoraida Ábalos, y en un evidente contubernio que se habría generado, y esto se desprende del análisis lógico, racional, precisamente de los actos, y algunos hechos que se conocen, se ordena el archivamiento de este caso y de un plumazo el Estado peruano deja de cobrarle más de 1.000 millones de soles a través de la SUNAT a Odebrecht. ¿Quién fue el beneficiado? Odebrecht. Entonces nosotros denunciamos ese hecho. ¿Cuál fue el resultado sobre el particular? La Fiscalía recibió esa denuncia, la partieron en tres. Una que se ha ido a la Fiscalía Suprema, a la Fiscalía de la Nación para investigar a Zoraida Ábalos, otro a una Fiscalía Suprema de corrupción de funcionarios para investigar a Rafael Vela y los dos procuradores, y otro a una Fiscalía Superior para investigar a José Domingo Pérez y su adjunta Diana Canchiguamán. La técnica de la división para malograr absolutamente todo. En cuanto respecta a mi persona, y no Luis Francia, curioso, los dos hemos denunciado, pero solamente yo he sido quien ha recibido los ataques. Claro, con esto no estoy reclamando que también lo ataquen a mi colega. Claro, eso no es lo que estoy diciendo. Sí, claro. Pero fíjate la focalización hacia mí, lo que demuestra la animadversión ya personal. Primero, el día de mi cumpleaños, 30 de diciembre, y tú estuviste en mi casa ese día. Sí. El día que tú me entrevistaste, cuando eras reportero, aún todavía, de Betel, para Fabricio Escajadillo, minutos antes me llamaron para amenazarme y decirme, así que te gusta denunciar, ahora te vamos a matar, a ver si puedes denunciar eso. Y tú estuviste en ese momento. Claro. Tú fuiste testigo. Eso fue el 30 de diciembre, el día de mi cumpleaños, el año pasado. El 2 de enero volvieron a amenazarme y por eso ya hice una denuncia. La policía no ha movido un dedo. Pero después de ese hecho, he sido blanco de 5 denuncias penales en diversas fiscalías, denuncias interpuestas anónimamente. Porque como lo vengo también denunciando ya hace buen tiempo atrás, a través de tu teléfono celular, tú entras a la página web del Ministerio Público y puedes denunciar a tu vecino. Si tú estás cansado de ver Netflix, estás cansado de ver la televisión, ya no tienes nada más que hacer, entra a tu teléfono celular e ingresa a la página web del Ministerio Público y formula una denuncia contra tu vecino que te cae mal. Y no tienes que poner tu DNI, nada. La denuncia es anónima y te asegura que le van a empapelar a tu vecino. Bueno, yo tengo 5 denuncias de esta naturaleza y todas vinculadas, uno, a mi condición de ex director académico de la Academia de la Magistratura, donde mi función ha sido impecable, gracias a Dios, los hechos lo demuestran, ¿no? Y 2, por haber denunciado a estos fiscales. Y entonces resulta que me acabo de enterar que me han denunciado diciéndome que, 1, soy abogado de Gonzalo Monteverde Busalú. ¿Y cuál es el problema? O sea, por ejercer la defensa, me denuncian. 2, por haber denunciado a estos fiscales por lo que acabo de decir, de haber beneficiado a Odebrecht con más de 1.000 millones de soles. O sea, denuncio un acto evidente o presuntamente de corrupción, en todo caso, y yo soy el denunciado por denunciar. Y en tercer lugar dicen, y tengo un programa de televisión que se llama Crimen Imperfecto, desde donde yo mancho las honras de los fiscales. ¿Así?
O sea, por ejercer mi derecho a la libertad de opinión, de información, de expresión y de prensa. ¿Ah? Me denuncian. ¿Y quién denuncia? Anónimo. Ahí está, lo estás viendo en pantalla. Anónimo. Entonces, la pregunta cae de Maduro, Juan Diego. Si en esta denuncia me denuncian por haber denunciado a los fiscales, ¿quiénes serán los interesados en denunciarme? Evidentemente, pues ellos mismos. Yo sindico directamente a Rafael Vela Barba y a José Domingo Pérez y a sus amigos de las ONGs con las que ellos se juntan permanentemente. ¿Y hablamos de qué? ¿De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL? IDL Reporteros, IDL Radio, que no son medios de comunicación porque son parte integrante de una asociación civil, eso no es un medio de comunicación. Betel es un medio de comunicación, ellos no, son operadores políticos, y yo los responsabilizo a ellos, porque ¿quién más me podría denunciar por ese hecho? Un buen ciudadano se va a ganar el pleito. Por favor, no seamos ingenuos. Ellos son los autores de esta denuncia en contra mía y demuestra una clarísima persecución política disfrazada de empapelamiento y acoso judicial en contra de mi persona. Para finalizar, doctor Pacheco Mandujano, esto podría ir acompañado también de que no solamente sea una persecución política, sino también una persecución contra su integridad física. Bueno, te traigo a la memoria, tú estuviste el día en el que me denunciaron para matarme. Así que entonces mi vida sigue corriendo riesgo. Yo he pedido a través de mi abogado, uno de los más brillantes juristas latinoamericanos, Juan Carlos Manrique Rosales, que litiga en Chile, porque él es chileno, y en Nueva York ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en Costa Rica ante la Corte. Y a través de él he solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares a favor mío por esta situación. Estamos en el mes de octubre, han pasado 10 meses y hasta el día de hoy no tengo más respuesta administrativa que téngase presente en su oportunidad. Pero claro, va la señora Cruz Silva o la señora Romina Mela corriendo a la Corte Interamericana para defender a los anteriores miembros de la Junta Nacional de Justicia, a quienes defendían como si fueran pues unos angelitos, y en la semana les entregaron medidas cautelares. A José Domingo Pérez, como lo ha narrado también Jaime Villanueva, ellos mismos hicieron el palanqueo de la puerta de ingreso al edificio donde está su departamento. Hicieron la finta y por eso le dieron medidas cautelares al señor José Domingo Pérez. Al señor Gorriti por una rosa blanca. En una semana, yo tengo 10 meses. ¿Por qué? Porque son conexiones internacionales. Porque a los miembros de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, ¿quiénes los eligen? No los elegimos los ciudadanos, ni siquiera los estados. Las ONGs se reúnen en los países de Latinoamérica, proponen al Estado lo que ellos determinan y como tienen sus contactos infiltrados dentro del Estado, esos son los que terminan siendo designados. Todo queda en casa. Es increíble y esto es importante para que se pueda hacer un llamado a las autoridades a que puedan tomar las cartas en el asunto y así como reaccionan de manera inmediata para poner medidas de cuidado con ciertos personajes del entorno, también hay que hacerlo con ciudadanos que no necesariamente colindan con los pensamientos de lo que no relativamente se ha venido transcurriendo. Doctor Pacheco Mandujano, gracias por estar con nosotros y vamos a estar al pendiente de que lo que vaya pasando con usted pueda salvaguardar la integridad física, no solamente porque es una persona que lucha por la patria, sino que también es un ciudadano, una vida, y toda vida es digna delante de Dios. Te agradezco mucho, Juan Diego, y me despido reiterando. Si me pasa algo a mí, a mis hijos o a mi familia en general, si hay un accidente de tránsito, si una caja fuerte cae de un edificio sobre alguien, algún integrante de mi familia, si por casualidad los asaltan, o si una bala perdida llega a impactarme de alguna manera,
yo responsabilizo de cualquiera de estos hechos y sus formas análogas a Rafael Vela Barba, a José Domingo Pérez y a los miembros del IDL, que son los que permanentemente los acompañan en cada una de las acciones de estos personajes. Señor Pacheco Mandujano, muchas gracias por estar con nosotros. ti, Que Dios Juan lo Diego. bendiga y lo guarde.